Muy bien, y ahora ya terminamos la jornada de mañana, la parte de la jornada de mañana. Vamos a hacer la última presentación, que es el mercado de Bélgica, y con nosotros tenemos a Miguel Ángel Nombela, que nos va a explicar qué pasa por ese país tan interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer y sobre todo un privilegio estar aquí hoy con ustedes para compartir un poco todas las tendencias y toda la situación del mercado turístico belga. Yo voy a intentar hacer una radiografía del viajero belga en general y del posible viajero belga a Navarra, su comunidad autónoma. Todos los datos que voy a utilizar son de Stadbel, que es como el INE belga, una encuesta de APTO, que es la Asociación Belga de Turoperadores, y, por supuesto, los datos de Frontour y de Egatur. Decirles, en primer lugar, que Bélgica es el 8º país emisor para España, en general, y, si no me equivoco, es el 5º actualmente emisor para Navarra, en concreto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver primero un poco la situación macroeconómica de Bélgica. En 2023 creció un 1,4% el PIB, que no está mal, aunque para 2024 se cree que va a bajar a un 0,7%. ¿Y por qué subió el 1,4%? Pues fundamentalmente tirado por la demanda interna y por la inversión privada, que, digamos, aminoró un poco la disminución de las exportaciones, que cayeron bastante. En 2022, los belgas se gastaron mucho dinero del que tenían ahorrado por culpa de la inflación. En 2022 hubo una inflación horrorosa en Bélgica y se gastaron mucho dinero. En 2023 parece que han ahorrado, y en 2024 van a seguir ahorrando y van a llegar a una tasa de ahorro del 14% aproximadamente, lo cual no está mal. En 2024 el crecimiento se va a centrar también en el consumo de los hogares, pero también en la inversión pública, porque en 2024 hay elecciones. Entonces está invirtiendo mucho y eso va a tirar un poco del PIB, que no baje tanto, que se quede en el 0,7% el incremento. El paro está en una situación bastante favorable, un 5,6%, no es que sea un paro estructural, pero casi. La inflación está completamente domeñada y además existe el tema de la indexación automática de los salarios en cuanto hay un incremento de la inflación, con lo cual se puede decir que las situaciones para los viajes son óptimas y eso lo demuestra quizá un poco la evolución del índice de confianza del consumidor, que no deja de crecer desde octubre de 2022 aproximadamente, y que se debe a la percepción buena que hay de la economía y el tema de que, sobre todo, ya no están tan asustados por el tema de que la inflación pueda subir demasiado, que ya ha subido mucho durante los años anteriores. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cuántos viajes? ¿Cómo es el volumen de mercado desde el punto de vista de los viajes? Pues está claro. Suben todos los tipos de viajes. Los viajes totales suben a 23,3 millones, un casi 5% más con respecto a 2022. Suben los viajes al exterior, un 6,6%, y suben un poquito los viajes al interior, un 0,2%. Los al interior son, sobre todo, a la costa de Bélgica. Hay también mucho a las Ardenas, a las ciudades del Arte, pero fundamentalmente es a la costa. Y al exterior vemos que a destinos europeos sube un 5,6%, a destinos limítrofes sube un 10,2% y a España, que tiene una cuota del mercado del 11,4%, sube un 3,5%. En estos números hay que decir ya, aunque lo veremos luego, que los viajes dentro de la propia Bélgica son muy importantes. Sí que es verdad, lo podemos ver aquí, los viajes domésticos frente a los viajes al extranjero en millones. Si ven ustedes lo que pasaba en 2021 y sobre todo en 2021, los viajes internos, como no podía ser de otra forma, representaban casi un 50% del total de viajes. Ya en 2023 los viajes internos están en el orden del 25%, casi alcanzando ya el 24% que tenían antes de la pandemia. Es decir, se ve que los viajes en el interior
tienen una disminución, un aumento muy pequeñito y además empieza a verse una cierta tendencia a la baja de los viajes internos. Y en cuanto al gasto, el volumen de mercado, vemos que el gasto en destino ha subido aproximadamente un 20% y, en cambio, el gasto, bueno, y para el año que viene se prevé un gasto en destino. Si este año ha subido un 20%, el año que viene se prevé que suba un 11%. Vamos, perdón, este año, en el 24. Y en cuanto a los viajes internos, el gasto en los viajes domésticos va a subir solamente un 5%. Es decir, actualmente es el 0, y pico por ciento, lo hemos dicho, el crecimiento que tienen los viajes en número domésticos y un 5% en gasto, y con tendencia, como digo, a la baja. Vamos, lo que quiero decir es que los viajes al exterior se están se están lanzando, se están creciendo mucho más que los interiores, que tienen tendencia a disminuir. ¿De dónde vienen los principales flujos turísticos? Pues ahí lo tenemos, de Flandes. De Flandes viene el 60% de los viajes totales belgas, tanto al exterior como al interior. Bruselas capital, que pues bueno, se queda en el 15%, y en segundo lugar Valonia, que es la parte, digamos, francófona. Bélgica tiene una población de 11,7 millones de habitantes y bueno, la tendencia a viajar es cada vez mayor. En cuanto a los idiomas, eso lo decía también ayer, la promoción turística allí tiene un doble hándicap, digamos, porque claro, hay que promocionar tanto en francés como en flamenco. El francófono no sabe o no quiere hablar flamenco, el flamenco no sabe o no quiere hablar francés, el francófono oye hablar del inglés y le entran los 7 males. Afortunadamente al flamenco, al neerlandófono, el inglés parece que se le puede ir por ahí y no pasa absolutamente nada. Y vemos también que la tendencia de las zonas emisoras, la evolución, Flandes sigue su fase, su tendencia creciente en cuanto a zona emisora de viajes belgas, y en cambio la zona de Bruselas y la zona de Valonia se queda como está prácticamente horizontal, no hay incremento en el flujo de viajes ni se prevé. Estacionalidad, pues como todos mis compañeros, salvo el año 2021, que se ve una cosa muy rara, tanto en las vacaciones de Pascua como en noviembre, a medida que nos vamos alejando de la pandemia, vuelven a tomarse los patrones tradicionales, que son los de siempre. Es decir, concentración de los viajes en el tercer trimestre, fundamentalmente en julio y fundamentalmente en las 2 primeras semanas de julio, el 15% en julio, y en las 2 primeras semanas de julio lo máximo. Y luego en las vacaciones tanto de Pascua, que pueden ser en abril-mayo, y en las vacaciones de Navidad, que evidentemente son en diciembre. También allí las vacaciones de Pascua y las vacaciones escolares en general son diferentes para la comunidad francófona y para la comunidad neerlandesa. Hay un cierto decalage que viene bien desde el punto de vista de la desestacionalización, que en cualquier caso es muy pequeña porque están muy pegadas, aunque sean en distintas temporadas. Perfil de viajero. Esto es todo con la encuesta de la Asociación Belga de Turoperadores. La edad media del viajero belga es de 46 años, procede en un 53% de zona urbana. Esto nos está diciendo ya un poco dónde deberíamos hacer promoción. La región emisora fundamental, como he dicho, es Flandes, el 56%, el nivel socioeconómico es medio, hacen 2,2 viajes al año, fundamentalmente en pareja, luego veremos las características de los segmentos del viajero belga, en pareja un 46%, la duración media del viaje de 1 a 3 noches, un 24%. Esto está sesgado, porque como digo, aquí están mezclados tanto los viajes domésticos como los viajes al extranjero. Y está un poquito sesgado, pero bueno, da una idea también de la duración media del viaje. La organización, el propio viajero en un 68%. Cuando veamos los datos españoles veremos que es el 80% para España, y cuando veamos el posible segmento que puede venir a Navarra, veremos también que es bastante superior al 68% de organización individual, que es lo que aparece como media.
Alojamiento, hoteles de 4 estrellas, un 42%. Esto dependiendo del segmento. También veremos, por ejemplo, que los jóvenes no tienen tendencia a hoteles y que las familias sí, pero también chalets y otras cosas. El que se aloja fundamentalmente en hoteles es el segmento de parejas, como veremos ahora. Desplazamiento en vehículo 45% y al avión un 38%. Vuelvo a decir que esto está muy sesgado porque ese 45% de vehículo tiene en cuenta el gran número de viajes tanto en la propia Bélgica como a los países limítrofes. Los países limítrofes, precisamente porque son limítrofes, tienen mucho volumen de viajes en Bélgica, por eso el peso del vehículo. Y, por ejemplo, eso, viajan mucho a los Países Bajos, viajan mucho a Alemania y mucho a Francia, que también es limítrofe. Pero Francia se comporta como país limítrofe para unas cosas y como país no limítrofe o del Mediterráneo, como puede ser España, para otras. Es decir, Francia, que es nuestro principal competidor en el mercado, es un país, insisto, limítrofe para unas cosas y no limítrofe para otras. Y eso es un peligro desde el punto de vista de la competencia para España. Y los criterios de selección, el precio, la reputación como destino turístico, ahora lo veremos, y la presencia de paisajes naturales. O sea que lo de la presencia de paisajes naturales, pues, en fin, verde y blanco y en botella. Esto es lo que decía, la segmentación de la demanda. Los que viajan solos tienen un alto poder adquisitivo, viajan de 4 a 6 noches, que es bastante, destinos urbanos, con lo cual nosotros poca estacionalidad, nos interesaría, pero de los destinos urbanos malo. Alojamiento, bed and breakfast o casas de familias o amigos. Yo creo que eso no interesa mucho, sí, eso, pero bueno. Y el modo de transporte, el avión. Nos vamos a las familias con niños. Poder adquisitivo medio-bajo, bueno, viajan 2 veces al año, como todos prácticamente. Corta duración, sol y playa, ocio, actividades deportivas. Son los más estacionales de todos, claro, por el calendario escolar. Y luego se alojan en apartamento, hotel sí, pero apartamento, chalet, etc. Yo creo que el bueno es este, pero claro, depende. El turista que viaja en pareja entre 45 y 64 años, con un poder adquisitivo medio, viajes de corta duración pueden ser hasta 7 días. Ocio y cultura, city trips y turismo rural, poca estacionalidad, alojamiento, hotel, modo de transporte, vehículo sobre todo, y avión menos. Bueno. Productos turísticos demandados, pues es un poco lo que estamos viendo durante toda la jornada. Los city trips ganan con un 50%, el turismo gastronómico el 41%, sol y playa el 31% y turismo rural un 30%. Insisto que, por ejemplo, el sol y playa, es decir, la costa para los viajes domésticos es muy importante. Hemos visto antes que era aproximadamente el 30% el número de viajes domésticos internos. Lo del turismo gastronómico, yo ayer lo decía. Cuando le preguntas a un belga qué tal han sido tus vacaciones, te contesta, he comido y bebido extraordinariamente bien. Y ya no te dice más. O sea que eso da un poco idea de los bon vivants que pueden llegar a ser. Factores de selección del viaje, por supuesto el destino, el periodo, el precio. Vemos naturaleza, alojamiento y experiencias previas, están 56, 52, 51. Gastronomía un 48, estoy hablando del conjunto, no del conjunto de viajes belgas, y la temperatura. ¿Qué pasa con España? Pues nos eligen sobre todo por la temperatura. El 75% de belgas eligen España por la temperatura. A Francia, en cambio, por el periodo vacacional, el 59%. Italia, como no podía ser de otra forma y para desgracia nuestra, por cultura, el 63%. Y en Grecia, temperatura también el 85%. Pero evidentemente el país se elige también por las experiencias previas y, digamos, por la reputación vacacional que tiene el destino. Por la reputación vacacional nosotros ganamos por goleada. El 75% nos eligen también por eso. Pero por experiencias previas estamos empatados un poquito por debajo de Grecia. Nosotros tenemos un 56% y Grecia, curiosamente, como experiencias previas, tiene un 57%, que a mí no deja de sorprenderme, pero así es lo que están dando la encuesta esta. ¿Y qué hacen? Pues es que es un poco todo igual. Fijaos que fundamentalmente visitar una ciudad, no grande necesariamente, visitar una ciudad, gastronomía, senderismo,
visitar un sitio de valor arquitectónico, histórico, de naturaleza. Yo creo que son patrones que se repiten quizás un poco en todos los países de Centro Europa, quizás más marcados unos que otros en determinados mercados, pero ya veis, es visitar una ciudad, gastronomía y acciones en naturaleza. Vamos a ver qué hacen estos señores para ver el viaje y cómo viajan. Bueno, la fase previa, la mayoría consulta información del destino en Internet y las fuentes de inspiración, como no puede ser de otra manera, son la recomendación de familiares y amigos, las páginas web de los operadores y las redes sociales, los macro o micro influencers, lo de siempre. Con organización profesional, lo teníamos por aquí arriba, por cuenta propia es un 68% la organización del viaje y con servicios de un profesional solo un 25%. Y el canal, cuando interviene un profesional, online el 55% y offline un 37%. Y cuando es organización directa, que digo que es un 68%, el alojamiento, como no puede ser de otra forma, online casi el 80% y el transporte casi un 70%. Y más de la mitad reservan conjuntamente el alojamiento y el transporte. ¿Cuotas de mercado? Bueno, aquí un totum revolutum, todos los destinos confundidos, domésticos y al exterior. Gana Bélgica con un poquito de disminución de cuota. Como os digo, los viajes domésticos están empezando a decrecer un poquito. Luego llega Francia, que es nuestra principal competidora en viajes al exterior. Países Bajos, aquí te llevas tú mucho también, Ignacio, nos quitas mucho por proximidad, evidentemente, igual que Francia. España, Italia y Alemania por proximidad, que también está ahí, pero es mucho mejor fijarse en el siguiente cuadro, que son las cuotas de viajes al exterior en el periodo medio de 2015-2022, y hay cuota por viajes, por pernoctaciones y por gasto. Por viajes, pues gana Francia, ya son viajes al exterior. Gana Francia con un 33% de cuota de mercado. Evidentemente, en pernoctaciones, la tasa de pernoctaciones es inferior a la tasa en número de viajes por la proximidad. Es decir, son viajes casi, hay muchos de ida y vuelta. No se refleja, como es natural, la pernoctación con el número de viajes. Es inferior la cuota de pernoctaciones con respecto a la cuota de viajes. En España. Bueno, y eso pasa, evidentemente, en casi todos los... bueno, evidentemente, en casi todos no, en todos los de proximidad. En Alemania, fijaos cuál es la cuota de pernoctación. En Países Bajos exactamente igual. En fin, está claro que tiene que ser así. Bueno, pongo de manifiesto que la cuota de Francia en número de viajes duplica la de España. O sea, no digo preocupante, pero da un poco de rabia. Pero, en fin. Y luego, en gasto, pues desde el punto de vista de cuota, yo creo que nosotros estamos bastante mejor situados que Francia, que es mayor que la nuestra, evidentemente, pero yo creo que nuestra cuota de gasto está bastante bien, pero bueno, todo es mejorable. Como veis, somos el segundo con diferencia, pero con diferencia. No hay... Conclusiones. Bueno, pues desde el punto de vista económico, la inflación parece controlada, el mercado turístico belga está totalmente recuperado y va a seguir creciendo, crecen el número de viajes al extranjero y el gasto en viajes al extranjero, 6,6 el número, 20,3% el gasto, lo cual está fenomenal. La propia Bélgica es el destino favorito de los belgas, ya lo sabíamos, junto con Francia, que es el segundo. España es el segundo destino preferido por los belgas para sus vacaciones, por detrás de Francia. Y las principales actividades que los turistas belgas buscan en sus vacaciones son visitar una ciudad, gastronomía, playa y senderismo. Lo que se traduce en que los city trips y el turismo de sol y playa y el rural sean los productos más demandados. Aquí se está viendo que todo lo relacionado con cultura, con... en fin, todo lo que es naturaleza parece que está creciendo un poquito. Todo lo que tiene que ver con naturaleza parece que está bajando un poquito, lo cual no quiere decir que no siga siendo una de las principales aspiraciones de los belgas, pero sí que es verdad que ciudad, cultura y cosas similares se ve un ligero incremento y en cambio en naturaleza y deporte se ve un ligero decremento. Y bueno, y las reservas online siguen aumentando, eso también está claro. Antes, no sé si lo he recalcado al hablar de la estacionalidad,
cada vez los belgas quieren hacer vacaciones más fuera de temporada. Había en una de las diapositivas ponía que actualmente más del 50% de los belgas tiende o quiere o pretende o hace sus vacaciones fuera de temporada. Es una tendencia también cada vez más al... Y ya vamos a Frontour, que son los turistas belgas a España. El año pasado tuvimos 2,7 millones, con una variación del casi 10%. Estamos ya por encima de los valores de la pandemia, somos el 8º país emisor. Veis que con paquete turístico solamente es un 20%, acordaros, o sea, un 80%, digamos, organización individual. Para el conjunto de los viajes belgas, si tenéis el número, estábamos en el 68%, aquí en España es el 80%. Por supuesto, entran sobre todo por el aeropuerto. Se alojan fundamentalmente el 72% en hoteles y los destinos pues son los de siempre, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Fijaros en el País Vasco, que puede ser vuestra vía de entrada, pues no está nada mal, con un crecimiento del 42% el año pasado. Y si os fijáis en este cuadro, es curioso que Canarias y Baleares, las islas, tienen decrecimiento con respecto a 2022. Eso podría ser una tendencia, podría mostrar una tendencia de que el turista belga va a sol y playa, pero cada vez menos. El problema es que, en fin, no digo el problema, la cosa es que en el primer trimestre del año se ve que Canarias vuelve a aumentar y que está ya por encima del 40% con respecto al primer trimestre de 2023, en 2024. Entonces, esto que puede parecer una tendencia y que puede realmente ser una tendencia, pues a lo mejor no lo es tanto. Y es que simplemente se está reajustando todo y que las islas van a seguir creciendo como hasta ahora, es decir, el sol y el playa. Bueno, esta es la segmentación a la que ha hecho referencia Felipe esta mañana, todos los segmentos que tiene el plan de marketing nuestro. Entonces, los segmentos con mayor peso en el mercado belga son el más que mar y el culto. Y pongo ahí, aunque dentro de la demanda de España como destino turístico, los belgas obtienen un peso importante en los segmentos Roadies y Jomo. Con lo cual, eso para vosotros es una noticia estupenda, porque son los perfiles que se adaptan más a vuestra oferta. Los Roadies representan el 6,4% de los turistas del segmento que visitan España. El 6,4% del segmento de Roadies que visitan España son belgas y el Jomo, el 4,7% de los turistas del segmento que visitan España son belgas. Es decir, el culto y el más que mar, que sería el Sol y Playa Plus o el Sol y Playa y un poquito más, y el culto son los que dominan en el mercado belga, pero tienen mucho peso los Roadies y los Jomo, que son los vuestros, digamos. Las conexiones aéreas, yo creo que podemos decir que hemos recuperado las conexiones aéreas que teníamos antes de la pandemia, o más o menos están todas recuperadas, no está mal. De estos 4 aeropuertos, de estos 5 aeropuertos, los importantes son los de Zaventem y los de Charleroi, porque los otros veis que solamente opera TUI y Fly Belgium. Y el vuestro, el que os interesa a vosotros, es Zaventem, que es un aeropuerto que es de donde está la conexión a Bilbao, que es un aeropuerto que crece sin parar y sin tasa y que tiene bastantes buenas perspectivas de seguir creciendo. El tema de la conectividad, Álvaro hacía la broma hace un ratito, pero es que a lo mejor no es tan broma. Habría que hacerse una reflexión de hasta qué punto queremos conectividades directas y cuántas. Porque lo que nos está enseñando la experiencia de destinos hiper desarrollados turísticamente con ultra, hiper, mega conexiones, quizás nos debería hacer reflexionar y pensar dónde nos tenemos que parar, si nos tenemos que parar, si nos interesan muchas conexiones o no muchas conexiones, directas estoy hablando, que las tenga Bilbao, pues bueno, que tenga 800.000. En fin, yo creo que es un tema de reflexión que en algún momento nos vamos a tener que hacer o os vais a tener que hacer. Pero vamos, en cualquier caso, Zaventem va como la espuma, o sea que va muy bien. Principales conclusiones: España es un destino maduro para el turista belga, muy bien. Bélgica fue el 7º mercado emisor con más gasto, 8º en viajes y 7º en gasto. El 8º emisor con una cuota de mercado del 3,2%. Las principales comunidades autónomas son las que ya he dicho. Y los turistas belgas reservan sus vacaciones en España principalmente en canales online y un 20% contrata paquete turístico en general. Y ahora nos vamos
Bueno, la principal motivación, yo creo que esto no merece la pena seguir. Y ahora nos vamos a vosotros, a Navarra como receptor de mercados extranjeros. Tenemos que Francia es vuestro principal mercado emisor, con una cuota de mercado de casi, bueno, del 57%. Luego viene Alemania, luego viene Portugal, que a mí no sé por qué, antes de la pandemia, prepandemia, no aparece, y de pronto aparece de pronto con un 5%. Estos son los datos de Frontur, que como dice Álvaro, pues en fin, dada el número de muestra hay que tener muchísimo cuidado con ellos, pero son también indicadores. O sea, yo soy consciente de que esto es quizá un poco, no bola de cristal, pero en fin, algo te dice. Portugal de pronto aparece ahí con un 5% de cuota de mercado, bueno. Italia, luego vamos nosotros, los quintos, los Países Bajos que están ahí, que nos quieren alcanzar, pero no, los pobres no pueden, no llegan. Reino Unido, que en fin, y los países nórdicos que tampoco aparecían en el 2019. Si fijáis en la variación, en ninguno, salvo en el resto de Europa, habéis conseguido todavía los valores prepandemia. El Reino Unido es el que, entre comillas, lo siento Manuel, peor está. Queda mucho por recorrer todavía a Navarra para llegar a los niveles prepandémicos, según Frontur, para llegar a los 33.000, 34.000 viajeros, porque yo al que viene a Navarra me gustaría que se le llamase más viajero que turista, 34.000 viajeros que tenía el Reino Unido. Nosotros estamos ahí con el que tenéis que recuperar un poquito, el 22%, frente a 16 tenemos ahora 12. Italia, en fin, el que peor está es el Reino Unido y luego está Italia y Alemania. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo para recuperar la cuota prepandemia que teníais en esos mercados, en el mío incluido. Francia, en cambio, fíjate, Francia está muy bien, ¿eh? Solamente estáis un 5% por debajo con respecto a la prepandemia. Bueno, y ya vamos a ver las diferencias que hay, y yo creo que esta es la última ya, o sea que no me vas a cortar el cuello. Vais a ver las diferencias que hay, yo creo que también este es un ejercicio bastante interesante, entre las medias de todos los viajes belgas, incluidos los domésticos, y los viajes belgas a otras regiones españolas que excluyen las costas catalanas, las costas de Levante, las costas andaluzas, las islas y las ciudades. Es decir, de la encuesta de Apto he cogido, que es lo máximo, la máxima desagregación a la que se puede llegar, todas las zonas de España que no son ni grandes ciudades, ni islas, ni zonas turísticas puras y duras. Ahí está Castilla-León, estáis La Rioja, estáis vosotros, está el norte de España, en fin, las zonas que no son hiper, ultra, megaturísticas. Y nos encontramos, estas son las medias de las características de los viajes belgas en general y estas son a otras regiones españolas, para que veáis un poco dónde hay que promocionar y qué es lo que hay que hacer. La organización a todos los destinos por cuenta propia es del 68%. Aquí, para vosotros, sería del 87%. ¿Qué quiere eso decir? Que no hay que descuidar, evidentemente, a los canales de comercialización tipo operadores y agencias de viajes, pero que la digitalización y la promoción online pues, es muy importante. En Bélgica únicamente creo que hay una agencia de nicho, un operador de nicho que se llama Terre d'Aventure, que ofrece Bárdenas, senderismo. Es lo único que se ofrece paquetizado, creo, exclusivamente para Navarra. Sí que es verdad que, como dice Álvaro, habrá otras cosas, otros paquetes que habrá Navarra y habrá con La Rioja y con el País Vasco, es decir, como más circuitos. Con servicio profesional, pues exactamente igual, un 25% en general y para vosotros un 6%. Cuando hay intervención profesional, bueno, no nos interesa nada. Organización directa. En el online es el 78% todos los destinos y vosotros un 62%. Y el transporte es brutal, es casi el 100%. Es decir, en cuanto a alojamiento online, estáis por debajo de la media, los destinos como vosotros. En cuanto al transporte online, estáis al 100%, súper por arriba. La edad es exactamente igual, la procedencia de Flandes es exactamente igual.
procedencia de zona urbana 71%, es decir, habría que promocionar en la zona flamenca, en zonas urbanas de la zona flamenca y a parejas. En familia, fijaos, un 18% a zonas como vosotros, un 21% en general. En cambio, en parejas están en el 44%. Hoteles, 53%. Y la única mala noticia, digamos, es el gasto. El gasto en general en los viajes belgas es de 1.700 euros y en los viajes a zonas como vosotros, fuera de las zonas turísticas españolas, no llega a los 1.100 euros. Lo que quiere decir que hay que intentar ofertar productos de mayor valor añadido que dejen más dinero en el territorio y en las empresas. Y en cuanto a, exactamente igual, pero en cuanto a actividades realizadas, el senderismo es un gran gancho para vosotros, el turismo rural es un gran gancho para vosotros, el visitar un sitio de valor histórico es mayor que la media también, el ciclismo es casi el doble que la media y la gastronomía es brutal, es 3 veces mayor. Es decir, aquí está dibujado las actividades y productos que se deberían promocionar en el mercado belga. Cultura, es curioso porque en los destinos fuera de las zonas culturales, ciudades, etc., se busca un 89% de cultura. Otros deportes que incluye ciclismo se busca el 68%. Es decir, como veis, el comportamiento es diferente. Y esto da, yo creo, una imagen bastante clara de dónde se debe promocionar y qué se debe promocionar. Por supuesto, el Camino de Santiago estaría dentro de cultura, que es una de las atracciones máximas. Y ya está, no me habéis avisado. Muchas gracias, a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Tenemos alguna pregunta? Todavía tenemos unos minutillos, hasta las 2 creo, ¿no? 3 minutos. ¿Cuál es la demanda de los ciclistas belgas para En número no te sabría decir. ¿Cuál es la demanda de las necesidades de los ciclistas? ¿Qué es lo que quieren? Sí. Pues rutas perfectamente señalizadas. Pero más de ciclismo de montaña, de ciclismo... Hay de todo, les da un poco igual. O sea, te quiero decir que el que quiere es como el senderista, el que quiere hacer randonnée la hace, el que quiere hacer trekking igual. Quiero decir, hay nicho para cualquier tipo de ciclismo. El caso es que haya bici. Y luego a partir de ahí ya le puedes decir, vete a una ruta de montaña, vete a una ruta urbana, en fin. ¿Y tienen que estar señalizadas o también sirven también, por ejemplo, las aplicaciones móviles para seguir las rutas? Bueno, yo creo que es mejor que estén señalizadas, pero vamos, con aplicación móvil vale perfectamente. Es decir, no solamente señalizar la vete por aquí, es, en fin, un poco de señalización un poco ya más, digamos, cuidada, pero con una aplicación móvil cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero si está señalizada, mejor. ¿Alguna más? Es que estaba todo tan claro lo que Lo he has dicho que dejado no hay todo ninguna ya. pregunta. A ver, Ana, que tenía aquí una pregunta. Si no, yo tengo alguna también, ¿eh? No, Ana, por favor. Gracias. Tenemos tiempo todavía. Gracias. No comentabas, y también antes el consejero que está en Alemania. Bueno, un apunte solo. El tema este de quizás, bueno, no hay conexiones directas internacionales y que eso de alguna forma pueda preservar esa idea de destino más remoto, más inhóspito, o bueno, algunas alusiones así de misterio y muy alejadas pues, de ese problema que es la masificación que hay en muchos destinos y que eso nos pueda beneficiar. Entonces yo creo que y habéis comentado también algunas conversaciones que se han tenido en el pasado reciente con Lufthansa. Y no simplemente por informar que sí que, bueno, conocía esas gestiones desde gobierno desde la Dirección General de Turismo y en conversaciones con el sector. Nosotros tenemos claro que sí nos gustaría y sí queremos, muy interesante, tener una conexión, al menos una conexión internacional. Pero decir también, y sin extenderme mucho, que por nuestra parte también desde la Dirección General estamos en reuniones desde hace unos pocos meses con AENA y están estudiando posibilidades diversas, pero comentar que bueno, que no estamos en un contexto fácil, no se trata de cuánto cuesta o cuánto dinero pongo o algo así, sino que, y no me quiero extender mucho, pero hay muchos aeropuertos
que quisiéramos que funcionasen como hub, que serían los aeropuertos emisores, que ahora mismo no están abriendo líneas nuevas porque no tienen la capacidad de gestionar lo que ya tienen, o sea, no es nosotros, es nadie. O cuestiones, por ejemplo, como que ahora mismo, desde unos meses y por lo menos hasta 2026, no hay aeronaves de reposición. Entonces, si nosotros abrimos una línea, se la tienen que quitar a otro. Estamos en ese momento. Sí. Entonces, claro, yo sé que es un reclamo histórico y no creáis que no se atiende, pero por lo visto estamos en un contexto ahora mismo muy complicado y tiene que ver, por lo visto, con geopolítica, ¿no? De que algunos componentes para motores que se fabrican en sitios, en países donde ahora están en importantes conflictos bélicos, y los aviones no tienen reposición de algunas piezas y de motores hasta dentro de mucho tiempo. No. Os diré que ahora mismo algunos de los aviones incluso se están retirando para tener piezas de reposición. Sin más, que es una cuestión que se atiende, que lo sepáis, y que sí nos parece importante tener esas conexiones, pero no está fácil. Y luego, directora, que también las conexiones son biyectivas, es decir, además, sí. Tienen que estar llenas cuando se va y cuando se vuelve. Entonces, ¿y por quién están llenas? Claro, es muy difícil, efectivamente. Además, sí parece quizá más fácil incluso implementar algunas de las conexiones por Madrid. Claro, un hub, los hubs de los que decías, efectivamente. Muchas gracias, Ana. Como antes se nos ha quedado una pregunta y tenemos tiempo, no sé si... Creo que era dirigida a Álvaro de la OED de Berlín. Álvaro. Entonces, Álvaro. Igual aprovechamos, ¿vale? Que como se ha quedado una pregunta antes y nos quedan, 3 minutillos, igual lo retomamos y así vale. Ya completamos. Bueno, yo era un comentario, nos preguntaba a ver si habíamos trabajado con clientes alemanes. Por mi experiencia, yo me dedico al mundo del cicloturismo. Lo que percibo es, no por el público alemán solo, sino también por el centro europeo y los ingleses también, especialmente, es que estos lugares, estas personas, prefieren contratar directamente a empresas de sus respectivos países para venir aquí en lugar de contratar a empresas que estamos aquí. Es decir, vienen cicloturistas alemanes, vienen cicloturistas ingleses, sí, pero vienen a través de empresas alemanas e inglesas que operan aquí y que es muy difícil captar a este cliente pues porque vienen directamente con sus propias empresas. Entonces, ahí hay un problema que podemos plantear Navarra como destino, sin ninguna duda, pero quienes estamos trabajando aquí muchas veces va a ser complicado acceder a ese tipo de cliente porque, insisto, confían más en sus propios mercados y aunque les resulte mucho más caro, contratan a esas empresas inglesas, alemanas, que contratar a empresas de aquí. Yo, aparte de Navarra, he trabajado en Mallorca y en Mallorca hay muchísimos cicloturistas, pero casi todos van a través de empresas alemanas. Y los Baleares se quejan precisamente de eso, de que vienen turoperadoras grandes y cada vez más grandes y se lo llevan ellos. Y luego también un comentario respecto al idioma, cómo puede ser debilidad o de barrera el idioma para toda esta gente. Gracias. Bueno, no sé si la pregunta era para... Es para Alemania. Era solo para... tipología de cicloturista hay mucho. Estuvimos en Berlín hace poco en la feria Velo Berlín con un punto informativo que además tuvo un éxito brutal, no nos lo esperábamos. De hecho, hemos repetido experiencia, estuvimos el año pasado, porque vimos que había un interés tremendo. Y aparte otras consideraciones, porque muchos quieren desplazarse en tren a España, por una cuestión también respecto al medio ambiente, sostenibilidad, muchos vienen de forma individual. Es decir, tienes una tipología de cliente que va a descubrir, le hacen falta ideas, les damos información. De hecho, tuvimos una foto de Bardenas como reclamo, ¿no? En la pantalla de información que teníamos ahí, aparte de vías verdes y otras propuestas. Entonces, tienes un perfil de cliente individual al que es difícil de pescar, al que es difícil pescar. Y tienes una pléyade de pequeñas agencias que se dedican a programar una serie de viajes donde a veces tocan España, a veces tocan otros destinos y que efectivamente pues crean el grupo y lo tienen ya cerrado, ¿no? Entonces tú me preguntas que no sé si te dedicas solo a
la gestión de la ruta sin contratar otros servicios, o ofreces un servicio integral con alojamiento, transfers, ambas, ¿no? Ahí efectivamente es ir abriendo mercado poco a poco. Claro, el alemán y en general todos nos fiamos más, y a veces hacemos mal, ¿no? Porque te pueden engañar igual, de alguien con quien puedes hablar en tu idioma, que sabes que tiene la sede en una ciudad alemana, que si algo va mal puedes reclamar. Es más frecuente, en mi mercado también, vamos, ocurre en Alemania, en Países Bajos. Ellos quieren viajar con holandeses porque van a comer juntos, van a dormir, van a socializar. Entonces, lógicamente, la empresa que les provee y que forma el grupo es una empresa con base en Holanda. De hecho, la grupeta a lo mejor es un grupo de amigos que se conocen, ¿no? Entonces, yo reconozco que es muy difícil acceder a un mercado exterior y más en algo tan concreto, ¿no? Yo tengo unos amigos en una agencia de receptivo española que operan en prácticamente todo el territorio y yo les he visto iniciarse y crecer, ¿no? Y han tenido éxito, ¿no? Track MTV, no sé si les conocerás. Bueno, están trabajando pues, en muchas partes de la península, sobre todo. Baleares no lo tocan, ¿no? Es una tarea como la gota que va minando la piedra, ¿no? De establecer un contacto con una primera agencia que confíe en ti como proveedor de servicios y se libere de ese trabajo arduo que es la contratación sobre el terreno de la casa rural donde se va a alojar el grupo, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo si me sirve de algo, soy un apasionado de la bici, tengo buenos contactos en Alemania, estuve a punto de venir al congreso que hicisteis aquí, pero como un mes más tarde eran estas jornadas, pues no vine a vuestro congreso de cicloturismo. Rápidamente traduje al español, no sé si se llegó a distribuir el informe sobre del Club Alemán de Cicloturismo, de Ciclismo, del ADFC, que se acababa de publicar justo un día antes de vuestro congreso, lo traduje sin ChatGPT en esta ocasión. No se me ocurrió en ese momento. Y ahí hay pues información útil. Estoy a tu servicio en Berlín porque bueno, es mi negocio y es también mi pasión, ¿no? Entonces, luego hablamos en cuando tengamos un momento. Pero has abierto un melón que es muy importante, que es el de la distribución. Y esto quiere decir que ¿cómo podría comprar un cliente medio alemán interesado en el cicloturismo un viaje de cicloturismo a España o a Navarra si no es a través de la intermediación que tiene a su disposición en sus canales de venta? Es decir, tú eres un ciudadano alemán y quieres viajar a hacer ciclismo a Navarra. Pues tú que estás en tu casa tienes acceso a canales de venta que son los que conoces, y los que conoces son la agencia de viajes local, la página web de confianza, y si no hay una alternativa confiable para comprar ese viaje, lo normal es que lo compres en ese canal de confianza. Y aquí hay una parte muy importante que es cómo mejoramos los canales de comercialización y de distribución de productos turísticos locales en los mercados internacionales. Y esto se puede hacer normalmente solos, es muy difícil, y sobre todo pequeñas y medianas empresas. Solos es muy difícil, pero como cuando yo era pequeño y había una cosa en la tele que decía solo no puedes, con amigos sí. La asociación de distintos proveedores de productos y servicios turísticos para un destino, para proveer una experiencia, suele facilitar el acceso a ese mercado. Imaginaos, en este caso, pues que todos los que os dedicáis al cicloturismo o que tenéis productos y servicios que se pueden comercializar como parte de una experiencia turística, pues os asociáis para poder comercializar vuestro producto a través de algunas de las plataformas generalistas que ya existen. Pues vuestra capacidad de venta o de llegar a ese consumidor que está en su casa va a ser mayor. Pero esto es muy importante porque de ahí va mucha de la rentabilidad de las empresas. Cómo comercialice esos productos varía o tiene incidencia en la rentabilidad de una empresa.
por las comisiones que se pagan y por la capacidad de llegar al cliente final. Con lo cual aquí es uno de los aspectos en los que estamos trabajando y en los que trabajamos en Tour España, en el acercaros, cuando hacemos las jornadas internacionales que os han enseñado antes Felipe, de lo que se trata es que podáis vosotros o a través, muchas veces, porque a estas jornadas vienen muchas asociaciones de producto, podáis llegar directamente a canales de venta. A canales de venta que pueden ser agencias de viaje directamente, que pueden ser canales de venta digitales o abrir canales de venta directos. Y abrirlos específicos. Esto no se trata de ir y decir, oh, yo es que tengo esto. No, se trata de ir a alguien que sabes que compra ese tipo de productos. A alguien intermediario también. Porque llevar al distribuidor final, si vosotros, quien tenga una página web, sabe lo difícil que es generar tráfico a esa página web. Y que si además tú solo eres un eslabón de la cadena del producto, si la experiencia es venir a hacer ciclismo en Navarra, necesitas alojamiento, necesitas guías, necesitas a lo mejor material, necesitas reservas gastronómicas, necesitas distintos productos y componentes. No le podemos pedir al consumidor que haga el esfuerzo para comprarlo directamente y vaya a cada una de las webs de cada uno de los servicios. Y ahí es donde entra en juego el asociacionismo, por ejemplo, el crear experiencias y ofrecer experiencias completas a la distribución turística o directamente al consumidor. Y esto es una reflexión muy interesante y es, ya os lo digo, es el mundo del turismo y de la transformación turística pasa mucho por esto, por quién empieza a hacer o va a tener éxito quien mejor comercialice experiencias turísticas y quien mejor gestione los canales de intermediación turística. A través de canales como redes sociales, a través de canales digitales, a través de canales intermediados que pueden ser de turoperación o de agencias de viaje, pero esta es la clave de la cuestión, sobre todo para destinos que no son de sol y playa y que tienen un producto ya, bueno, pues que tiene una demanda X, sino que hay que generar el turismo de ciclismo en masa, pues lleva 10 años máximo. Antes había gente que practicaba ciclismo, pero en masa, como se está produciendo ahora, lleva 10 años. Es relativamente nuevo. Pero es que saldrá otro dentro de unos días y se volverá a salir otro. Y hay que tener la agilidad suficiente, la flexibilidad y la capacidad de gestionar y de generar experiencias que nos permita llegar a los intermediarios y a los consumidores. En eso es para lo que trabajamos las administraciones públicas. Si hay algo que hacemos y que sabemos hacer y que hacemos bien, desde la Dirección General de Turismo para el mercado nacional, pero también para el mercado internacional, nosotros solamente para el mercado internacional, es acercaros a los distribuidores de productos y servicios turísticos, acercaros al consumidor final, acercaros a los mercados. Eso es lo que podemos hacer. Ya os digo, la mala noticia es que los turistas no van a llegar a vuestra página web solos o es muy difícil que lleguen a... No podéis contar en eso para hacer venta directa. Y menos si lo que estáis vendiendo es solamente una parte de la experiencia. Ya os digo, eso no va a hacer la parte gorda de vuestros ingresos. La parte gorda de vuestros ingresos, que tiene que estar equilibrada, que debería estar equilibrada, la va a hacer una distribución que sea equilibrada entre los distintos canales de venta y fomentando aquellos canales de venta que os sean más rentables. Esto en el mundo hotelero se conoce muy bien. Una venta directa es mucho más rentable, pero generar una venta directa es mucho más caro. Con lo cual hay que tener un equilibrio. Todo el mundo, los que seáis hoteleros aquí, todos Booking son el ogro, pero son los que más venden. Ahora no puedes depender solo de y tienes que generar estrategias de venta directa o a través de otros canales. Pues con experiencias todavía más. Y es muy importante que esta parte de la distribución primero la entendáis y la conozcáis y después nos vengáis a nosotros, porque nosotros también, si vosotros venís, aprendemos de vuestras necesidades. Muchas veces nosotros decimos, oye, vamos a acercarnos a la distribución en el mercado holandés o en el mercado alemán, pero necesitamos saber cuáles son vuestras necesidades de vender un producto, vender una experiencia, vender un servicio, etcétera. Y creo que esta pregunta es muy, muy, muy pertinente y la reflexión es, hay que equilibrar los canales de distribución.
Y para eso estamos las administraciones, para apoyar la diversificación de los canales de distribución. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos y a todas. Ya estamos fuera de tiempo. A la tarde continuamos y si puede surgir, si hay tiempo, un pequeño debate, pues también lo intentaremos propiciar. A las 14:55 volvemos, ¿vale? 3 menos 5, aquí continuamos. Gracias, eskerrik asko.